Iniciemos la lección de este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, 14 de febrero, celebramos el sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, iluminado por la memoria de los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patronos de Europa. Este día litúrgico nos invita a un caminar cotidiano con Cristo, donde su palabra no es solo un eco lejano, sino una luz que ilumina nuestra vida diaria, nuestras decisiones, nuestras alegrías y luchas. En medio del ajetreo del mundo, la liturgia nos recuerda que Dios camina con nosotros como un amigo fiel, alimentándonos con su presencia. Te invito a disponerte en silencio y con apertura interior. Deja atrás las distracciones. Respira profundamente y abre tu corazón a la voz de Dios que habla hoy. Imagina que estás en un lugar sereno, quizá un jardín o una capilla tranquila, donde el Espíritu susurra verdades eternas. Entremos ahora en la lectura bíblica de este día. La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 12. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen que ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Hagamos una breve exégesis de este texto. El pasaje se sitúa en el siglo X a.C., tras la muerte de Salomón, cuando el reino unido de Israel se divide en 2. El norte, llamado Israel, con Jeroboam como rey, y el sur, el reino de Judá, con Roboam, el hijo de Salomón. Jeroboam, temiendo perder el control político, introduce un culto idolátrico para evitar que el pueblo viaje a Jerusalén, el centro religioso unificado.
Los becerros de oro evocan prácticas paganas comunes en Canaán y Egipto, donde el toro simbolizaba fuerza y fertilidad, pero aquí se pervierten al atribuirles la liberación de Egipto, que solo pertenece a Yahvé. Refleja esto la tentación de sincretismo religioso, mezclando la fe verdadera con elementos paganos para conveniencia política. El pasaje además denuncia la idolatría como una traición al primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Jeroboam no solo fabrica ídolos, sino que pervierte el culto, creando fiestas falsas y sacerdocios ilegítimos, lo que lleva a la corrupción espiritual del pueblo. El mensaje principal es que la infidelidad a Dios trae ruina, como se ve en el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Apliquémoslo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro? Quizás el dinero, el poder, las adicciones o incluso ideologías que ponemos por encima de Dios. En nuestro mundo moderno, donde el consumismo y el relativismo nos seducen, debemos vigilar para no fabricar dioses a nuestra medida. El texto invita a una conversión constante, eligiendo el templo verdadero del corazón donde Dios habita, en lugar de altares falsos que prometen seguridad, pero llevan a la destrucción. El salmo responsorial que recitamos este día es el Salmo 105. Se enmarca en la tradición deuteronómica, recordando la historia de salvación de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Evoca el episodio del becerro de oro en el Sinaí, simbolizando la ingratitud humana ante los milagros divinos. El Salmo además resalta la misericordia de Dios frente al pecado humano. El pueblo olvida las maravillas, como el éxodo, el maná en el desierto, el paso por el Mar Rojo, por ejemplo, y cae en idolatría, cambiando la gloria de Dios por imágenes vanas. El estribillo, que es: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, suplica perdón, reconociendo la herencia del pecado, pero confiando en la fidelidad de Dios. A nosotros nos invita a examinar nuestra memoria espiritual. ¿Olvidamos nosotros las maravillas de Dios en nuestra vida, como el bautismo, la Eucaristía? El Salmo nos llama a una humilde confesión, evitando cambiar a Dios por bueyes que comen pasto, es decir, ídolos efímeros como el éxito o el placer, y nos invita a cultivar la gratitud que fortalece la fe. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo,
tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se lo fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Este pasaje, la segunda multiplicación de panes en San Marcos, se sitúa en la región pagana de Decápolis, durante el ministerio de Jesús en Galilea. El texto refleja la sociedad rural judía y gentil, donde el hambre era común y los milagros evocaban tradiciones proféticas como Elías y Eliseo. El Evangelio revela la compasión mesiánica de Jesús. Me da lástima, que es una conmoción de las vísceras, mostrando a Dios como proveedor abundante. Los 7 panes y canastos simbolizan plenitud. 7 es el número perfecto y prefigura la Eucaristía, donde Jesús se parte para alimentar al mundo. Contrasta con la idolatría de las lecturas de la primera lectura. Aquí el verdadero pan del cielo satisface, mientras que los ídolos vacíos no lo hacen. Además, el Evangelio nos urge a confiar en la providencia divina en nuestros despoblados, es decir, momentos de escasez emocional, económica o espiritual. Compartimos nuestros 7 panes con generosidad, permitiendo que Dios multiplique. El texto invita a ver en la Eucaristía el alimento eterno, cambiando actitudes de escasez por abundancia evangélica, practicando la caridad diaria. Hagamos una breve reflexión sobre los santos del día. Cirilo y Metodio, hermanos griegos nacidos en Tesalónica en el siglo IX. Fueron misioneros enviados por el emperador bizantino a los eslavos en Moravia en el año 863. Crearon el alfabeto glagolítico para traducir la Biblia y la liturgia al eslavo, enfrentando oposiciones de clérigos germanos. Obtuvieron aprobación papal en Roma, donde Cirilo murió en el 869. Metodio continuó como obispo hasta el 885. Su legado es la inculturación del Evangelio, mostrando cómo la fe se arraiga en la cultura sin perder su esencia. San Juan Pablo II lo llamó apóstoles de los eslavos y copatronos de Europa, modelos de unidad entre Oriente y Occidente. Reflexionemos ahora sobre los temas de las lecturas. La idolatría versus la providencia divina. En la primera lectura y el Salmo vemos el peligro de fabricar dioses falsos por miedo o conveniencia, olvidando las maravillas de Dios. Jeroboam elige la seguridad política sobre la fidelidad, llevándolo a la ruina. El Evangelio contrasta esto con Jesús, que multiplica lo poco en abundancia, mostrando que Dios provee cuando confiamos. Temas centrales son, pues, la tentación de la autosuficiencia, el olvido de la gracia y la llamada a la gratitud y compartir. Estos temas, aplicados a nuestra vida diaria, en familia,
¿Ponemos el trabajo o el éxito por encima de la oración compartida? En el trabajo buscamos ídolos como el ascenso a costa de la ética. En la comunidad, ¿olvidamos que Dios multiplica nuestros esfuerzos y los ofrecemos? La palabra nos llama a desmontar altares falsos y sentarnos en la hierba de la confianza, dejando que Cristo parta nuestro pan para otros. ¿Qué te dice esta palabra hoy en tu situación concreta? ¿Estás fabricando becerros en tus relaciones o decisiones? ¿Qué actitudes debes cambiar para vivir más plenamente el Evangelio, como la generosidad en lugar de egoísmo? ¿Siento la lástima de Jesús por mis hambres internas? ¿Confío en que Él multiplique mis limitados 7 panes? Señor Jesús, compasivo proveedor, gracias por tu palabra que ilumina nuestro camino. Perdónanos por las veces que, como Jeroboam, hemos erigido ídolos en nuestro corazón, olvidando tus maravillas en nuestra vida. Como en el Salmo, confesamos nuestras culpas y suplicamos tu misericordia. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En este día de los santos Cirilo y Metodio te pedimos que nos inspires su celo misionero para inculturar tu evangelio en nuestra cultura sin compromisos. Multiplica, Señor, nuestros pobres esfuerzos como los 7 panes para saciar el hambre espiritual del mundo. Gracias por tu Eucaristía, pan verdadero que nos une. Comprométeme, Señor, a desmontar mis ídolos y compartir con generosidad en familia, trabajo y comunidad. Intérnate ahora en un silencio interior. Repite en tu interior, en tu corazón, frases inspiradas en las lecturas. Señor, multiplica mi pan. Oh Dios, perdona mis culpas. Y deja que el Espíritu te hable en el silencio. Recuerda, Señor, tus maravillas. Como propuesta concreta de conversión y compromiso, te invito a identificar un becerro de oro en tu vida. Quizá el teléfono que roba tiempo de oración o el resentimiento que bloquea el perdón. Y decide destruirlo hoy. Borra una aplicación distractoria de tu teléfono o llama a alguien para reconciliarte. En familia, practica la gratitud compartiendo una multiplicación. Cocina juntos, dona comida a necesitados. En el trabajo, ofrece ayuda a un colega sin esperar recompensa, confiando en la providencia. En la comunidad, únete a un grupo misionero inspirado en Cirilo y Metodio para evangelizar culturalmente. Estas actitudes transforman lo cotidiano en reino de Dios. Dejémonos iluminar por los santos. San Agustín, en la ciudad de Dios, ilumina el pecado de la idolatría. La idolatría, dice, no es solo adorar estatuas, sino poner la criatura por encima del Creador. Esto explica el pecado de Jeroboam, que pervierte el culto por poder, recordándonos evitar
idolatrar el éxito mundano. San Ireneo de León, en su libro Contra las herejías, ve en el becerro un rechazo a la libertad divina aplicable a nuestras dependencias modernas. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre el Evangelio, comenta la multiplicación. Jesús no crea de la nada, sino multiplica lo dado, enseñándonos a ofrecer lo poco para que Él lo haga grande. Esto ilumina cómo Dios usa nuestras ofrendas humildes para su gloria. Y San Ambrosio añade: los panes prefiguran la Eucaristía, donde Cristo se parte para todos. San Juan Pablo II, en su encíclica Slavorum Apostoli, sobre Cirilo y Metodio, dice: crearon un alfabeto para que las verdades divinas fueran escritas en la lengua eslava, modelo para todos los misioneros. Esto ilumina a los santos con las lecturas. Como Jesús multiplica el pan, ellos multiplicaron la palabra en culturas, invitándonos a inculturar el Evangelio. El Papa Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, enfatiza la compasión de Jesús. El amor de Dios se hace visible en la caridad práctica, aplicándola a la multiplicación de los panes en nuestra vida social. Estas reflexiones iluminan los temas de las lecturas. Evitar la idolatría mediante la confianza en el Dios que provee y presenta a los santos de hoy como puente cultural de la fe. Hagamos una síntesis. Las lecturas nos recuerdan que la idolatría lleva a la ruina, pero la confianza en Dios multiplica la vida. La invitación a la conversión es clara: desmonta ídolos, ofrece tu pan y confía en su misericordia. Inspirados en Cirilo y Metodio, lleva esta palabra a tu vida diaria como semilla que transforma. En cada gesto, sé misionero de la compasión. Que Dios te bendiga y te acompañe.